Nos encanta este momento exacto en el que pues damos la bienvenida a Manuel con buena energía en esta sección en la que hoy vamos a aprender y nos va a hablar de ese consumo energético en casa, el ahorro en el uso de los electrodomésticos. Manuel, siempre es un placer recibirte y llegar a este momento de nuestra escaleta de los jueves para poder aprender contigo una semana más, en este caso sobre algo tan práctico como ahorrar en casa con los electrodomésticos, sobre todo. Claro que sí. Buenos días y nada, vamos a empezar el programa, que espero que hoy tengamos muchos pequeños consejos para ahorrar en casa. Bueno, pues ante todo, ¿cuál es el consumo habitual en una vivienda? El consumo, supongo que consumen o que chupan, digamos digámoslo de esta manera gráfica, ¿cuánta energía chupan los electrodomésticos en nuestra vivienda? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, vamos a ver. En una vivienda estándar de las que tenemos en la provincia de Alicante, consume al mes entre 400 y 600 kilovatios hora al mes. Eso viene a ser en torno a 6.000 kilovatios hora al año. Claro, esto depende un poco de cuántas personas tenemos en la casa, el tamaño de la casa y también de los equipos consumidores que tengamos en la vivienda, la cantidad de electrodomésticos que tengamos en la vivienda y también, por supuesto, del clima. En invierno vamos a consumir más por la parte de calefacción y en verano, si tenemos equipos de aire acondicionado, pues lo mismo, ¿no? Hay un documento gratuito que está disponible en Internet, que edita el antiguo Ministerio de Industria, en este caso el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Es un documento que, aunque es del año 2010, que tiene datos un poco desfasados, pero sí que todas las recomendaciones y consejos para ahorrar energía pues sigue siendo aplicables. El documento, como digo, es gratuito, se puede buscar en Internet y se llama Guía Práctica de la Energía, Consumo Eficiente y Responsable. Está en PDF y no lo podemos descargar de Internet. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos electrodomésticos que consumen más energía? Bueno, antes de pasar al consumo energético, vamos a intentar aclarar una cuestión que normalmente, siempre que hablamos, incluso en la prensa, aquí que estamos en un medio de comunicación, siempre mezclamos potencia, kilovatios con energía, que son kilovatios horas. Si nos fijamos, la diferencia está en esa coletilla de horas, y eso lo que nos está indicando es que el consumo depende del tiempo que tengamos un aparato. Lo que lo utilicemos. Así, por ejemplo, un secador de pelo, una plancha que tiene 2000 vatios. Eso nos puede parecer que es mucha potencia. Si en casa tenemos contratado 4 kilovatios, 5 kilovatios a 5000 vatios, 2000 vatios nos puede parecer que es mucha potencia, pero claro, una plancha la utilizamos, no sé, media hora, una hora, y no todos los días. Entonces, 2000 vatios, si lo utilizamos media hora, simplemente representa 1 kilovatio hora, 1000 vatios a la hora. Uh-huh. Siempre multiplicamos, como digo, potencia por el tiempo que la vamos a utilizar. No nos tenemos que asustar por tener un aparato que tenga una potencia alta. Un poco por lo que me estás preguntando de esa distribución de porcentajes, más o menos los electrodomésticos representan en torno al 26% del consumo en casa, el total de electrodomésticos. ¿Que no es tanto, al final? No es tanto. Lo gordo se lo lleva la parte de climatización, calefacción y refrigeración, el aire acondicionado, y generar agua caliente para los grifos. Ya. El clima se nos va a llevar en torno a un 40-45%, y el agua caliente de los grifos, el agua caliente sanitaria, el termo se va a llevar en torno a un 20-25%. El resto es cocina, iluminación, la nevera, el lavavajillas, la sacadora, la lavadora, todos los electrodomésticos. Es decir, Manuel, perdona, una pregunta, que cuando enchufamos el calefactor del baño, que supuestamente es un electrodoméstico potente, realmente tampoco es tanto, porque si estamos en la ducha 10, 15, 20 minutos, tampoco consume tanto. No, ese aparato va a tener pues 1500, 2000 vatios, y si lo tiene solo 15 minutos, que es un cuarto de hora, pues nada, es poco. Y si no lo enchufas todos los días, pues fíjate, al cabo del mes es muy poco. Yo estoy pensando que me gustaría tener un aparatito en el que cuando conectas el calefactor, al mismo tiempo te dice la energía que has gastado y cuánto te cuesta esa energía. Yo creo que ahí seríamos conscientes entonces de cómo utilizar bien los electrodomésticos y la energía en nuestra casa. Tú sabes que muchas veces hemos hablado de estos equipos medidores, los enchufes inteligentes. Sí. Entonces, pues nada, es comprar un enchufe de estos, ponerlo, enchufar a ese el calefactor del aseo y tú lo ves con la aplicación de tu móvil. Uh-huh. Directamente.
Un poco por seguir con la distribución de porcentajes. Sí. El frigorífico es el electrodoméstico que más consume, en teoría, en torno al 8%. La lavadora se puede llevar un 3%, la secadora entre un 1 y un 2%, lavavajillas un 1,5%, la tele un 3%. Y el stand-by, este gran olvidado, los consumos fantasma, esto que nos dejamos cosas encendidas o que apagamos la tele desde el mando, se puede llevar en torno al 3% del consumo. Uh-huh. Y el primer consejo que podemos facilitar es intentar programar los electrodomésticos, aquellos electrodomésticos que no usemos continuamente. Por ejemplo, claro, la lavadora, la secadora, el lavavajillas, incluso el termoeléctrico, si podemos programarlos, o bien con un programador que nos compramos en la ferretería por 10 euros, o bien que ya tengan un propio programador, como tienen muchas lavadoras y lavavajillas, intentar programarlos por aquello que hablábamos en el último programa, por utilizar las horas en las que la energía es más barata. Si estamos en el mercado regulado, como hablamos, utilizar esas horas que son más baratas. He de decirte que yo he descubierto ahora, después de 13 años, que mi lavavajillas tiene para programar, gracias a ti. ¿Has dicho este botón para qué sirve? Sí, digo, Manuel, esto me suena. Y al final mi marido lo encontró. Claro, sí, señor. Claro. Uh-huh. Bueno, en cuanto a los electrodomésticos ya hemos hablado, pero por ejemplo, en el frigorífico, ¿qué se nos recomienda para ahorrar? Mira, un frigorífico lo que hace es enfriar el aire que hay dentro del aparato, para con eso, o en un lado refrigerar, o en otro lado congelar. Entonces, claro, tenemos una parte con el aire a una temperatura y en otra parte con el aire mucho más frío. Eso lo consigue con un aparato que se llama, es una máquina frigorífica, que lo que va a hacer es un ciclo cerrado y lo que hace es calentar y comprimir, o sea, lo que hace es comprimir y hacer la expansión de un gas en un circuito cerrado. En una etapa le hace una expansión y en otra etapa lo comprime. Con eso consigue bajar mucho la temperatura de ese gas y así consigue la refrigeración o la congelación. Eso es lo que hace, el elemento que más consume es el compresor de esa máquina. Entonces, el perfil de consumo son dientes de sierra. Hay unos minutos que está a 0 y cuando entra en funcionamiento el compresor, consume 100 Es decir, cuando la nevera está en silencio, no consume. Cuando la nevera empieza entonces arranca el compresor, se ponen en marcha unos ventiladores para mover el aire y entonces nos sube a 100 vatios, 200 vatios, está unos minutos, ¡pum!, y vuelve a caer a 0. Así está todo el día. Con lo cual, si la nevera está cerrada o la abrimos lo mínimo, eso no se produce, con lo cual gastamos menos. Es decir, claro, la simple riña que siempre nos decían las abuelas, cierra la nevera, es por esto. Sí, bueno, yo se lo sigo diciendo a mis hijos, no tengan la puerta así, se cierra sola. Bueno, pero si tú la cierras antes... pues menos nos gasta. Claro, pero mira, hay otro detalle que lo ponen en todos los manuales de los frigoríficos, de las neveras, que es separarlos un poquito de las paredes. Claro. ¿Por qué? Porque esa máquina frigorífica, hay una de las etapas que genera calor y ese calor lo tiene que expulsar fuera de la máquina. Si se queda retenido, la máquina va a consumir mucha más energía. Entonces hay que separar un poquito de las paredes y de vez en cuando limpiar las rejillas que tiene detrás, porque es por ahí, es un ventilador, es como el ventilador del ordenador. Si eso se llena de pelusa, de polvo, al final no puede expulsar el aire caliente fuera del aparato y va a consumir más energía. De vez en cuando, una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses, de vez en cuando movemos la nevera y limpiamos un poquito por ahí. Eso nos va a hacer que ahorremos un poquito el consumo. Y en el interior de lo que es el aparato es muy importante regular bien las temperaturas, no ponerlo a tope de frío. El aparato va a consumir mucha energía y nos va a durar menos tiempo, y también distribuir bien los alimentos dentro del aparato, dejando separación entre alimentos para que el aire pueda circular bien, el aire frío. Fíjate, siempre que tenemos la nevera apelotonada, que parece que vaya a estallar, sobre todo... Dejar un poquito de separación entre alimentos, y a veces hay frigoríficos que tienen el sensor de temperatura, lo tienen dentro, y claro, está en una bandeja de alimentos. Si tú lo cubres, ese sensor de temperatura con los alimentos, no detecta bien la temperatura y hace que consuma más energía. Entonces, al final son pequeños detalles para tú ahorrar ahí, para que podamos ahorrar energía en esto. Ángela, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo te quedas?
Nada, me he quedado que estoy apuntando. Hombre. Todo. Manuel, es que estas cosas, ¿quién las sabe? Manuel, Bueno, claro. de los consultores. Pero Manuel. de la ciudadanía así a pie de calle, A ver, no sabemos nadie si esto. haces lo que no hacemos ninguno, que es coger el manual del aparato y leerlo, Efectivamente. vas a ver que te dicen, separe los ¿Lo 5 pone? centímetros, lo pone. Lo pone. Bueno, pues nada. Yo me lo he leído este fin de semana, o sea que no ha sido... Hasta los bocetos estos hay que leérselos. Sí, los libros Las de instrucciones. Los libros de instrucciones. Madre mía. Así es. Bueno, esto era en cuanto al frigorífico. Recordar que bajar un grado la temperatura supone un incremento de en torno a un 6-7% del consumo energético. Ujú. Solo un grado. Claro, por eso cuando a lo mejor cambiamos de estación, de verano a invierno, pues no necesitamos, digamos, tanta energía, subimos un poquito, un grado a lo mejor o 2 grados, ¡pum! El congelador y lo que es la parte de refrigeración, y ahí vamos a ahorrar en torno a un 6-7%, solamente con ese grado. Pues la verdad es que es un ahorro importante, porque evidentemente mes tras mes un 6-7% al final se nota. A ver, 6-7% del 8% que consume el aparato, no del total de la factura. No, por supuesto, del tanto por ciento que consume el aparato, Eso es. como tú bien dices. Eso es. Y en cuanto a la lavadora, digamos, un electrodoméstico simple que enchufamos, lavamos, pero ponemos muchas veces a la semana. Sí. Aquí tiene 2 elementos que consumen energía: el motor que está moviendo el tambor, está haciendo girar el tambor, y resistencias eléctricas para calentar el agua. En el mercado existen equipos bitérmicos. Bitérmicos es que tienen 2 tomas de agua, una de agua fría y una de agua caliente. Claro, en casa ya tenemos agua caliente, la del termo. Claro. Si conectamos ahí el agua caliente del termo, el aparato no va a tener que calentar el agua, con lo cual vamos a ahorrar energía. Bueno, ¿vale? eso ya es No todas las casas de masterclass. no todas las casas van a permitir esto, porque claro, tenemos que tener dos tomas de agua, claro. No todas las casas. Pero claro, si el máximo consumo se produce cuando calienta el agua, lo que tenemos que hacer es, pues como hacemos un poco en la nevera. Ya sabemos que todo lo que sea mover la temperatura es donde más vamos a poder ahorrar, con lo cual si la lavadora no lo permite, si nos permite regular la temperatura, intentar lavar con temperaturas bajas. También depende de la suciedad de la ropa, está claro. Pero si podemos, bajar la temperatura del agua. Eso también nos va a hacer que el detergente funcione mejor, son cositas. Por supuesto, otra cosa que siempre nos dicen, oye, que el tambor esté lleno, no hacerlo a media capacidad de la lavadora. Este fin de semana me toca estudiar la lavadora. Sí, pues tenemos trabajo. Hay que buscar los manuales de todos los aparatos que tendremos por ahí Madre escondidos. mía, Ese lo tengo a mano, ese lo tienes tengo a a mano. mano. Sí. Un oyente nos pone: la lavadora, bajar las revoluciones no hace falta. 1000 revoluciones con 600, 700 sobra. Sí, esto es un tema que iba a comentar. Viene más enlazado con el tema de la secadora. Es decir, hay lavadoras que puedes tú regular las revoluciones y lo interesante, yo creo que lo interesante es ponerlo a las máximas revoluciones posibles. Las revoluciones son las vueltas que da el tambor, que den muchas vueltas el tambor, a mucha velocidad. Y lo interesante es que lo que es la parte del centrifugado lo haga muchas revoluciones, porque no la va a secar la ropa totalmente, pero le va a quitar mucha cantidad de agua. Entonces, cuando la metemos en la secadora va a trabajar menos, con lo cual vamos a ahorrar en la secadora. ¿Has visto? Increíble. Bueno, pues hemos hecho un repaso por el frigorífico, por la lavadora, la secadora, como tú bien decías. Si utilizamos bien la lavadora, ahorramos en la secadora. Correcto. Aquí lo mismo. ¿Cómo funciona el aparato? Calentando aire, y con ese aire caliente nos seca la ropa. Y en el mercado tenemos 2 tecnologías básicamente para calentar el aire. Unas con resistencias eléctricas y otras que tienen una bomba de calor. El típico split que tenemos en casa para refrigerar en verano, para aire caliente y aire frío, eso está dentro de esas secadoras. Claro, las bombas de calor tienen una eficiencia, un rendimiento mucho mayor, y entonces lo que hacen es bajar el consumo. Recordemos que el consumo, creo que ya lo he dicho alguna vez, el consumo es la energía que nos está aportando ese aparato entre el rendimiento. Por tanto, es una división. Cuanto más grande es el rendimiento, menos consumo. Simplemente es una división. Entonces, con estas 2 tecnologías, si compramos la estándar, que se llaman de evacuación, que son con resistencia eléctrica, va a tener mayor consumo, y si compramos con bomba de calor, va a ser un poquito más cara, pero va a tener menos consumo. Y aquí
el primer consejo, y va a parecer una tontería, pero si nuestra casa lo permite, si tenemos un balcón, si tenemos una terraza, y más en la zona climática donde estamos, estos días tan espléndidos de sol, tender la ropa y secar con el sol. Coste cero. Ese es el mayor ahorro que tenemos, si podemos. Invertir 20 minutos de nuestro tiempo en tender, recoger, vamos a tener que recoger igual, pero desde luego, y luego la calidad de vida que le podemos dar a la ropa y a las prendas, porque se nota, es un cambio abismal el utilizar siempre secadora y el no utilizarla o hacerlo de forma esporádica. Sí, lo otro es, como en la lavadora, llenar el tambor a máxima capacidad, como siempre. Y si podemos, y si la secadora lo permite, intentar bajar la temperatura, porque ahí es donde tenemos el mayor consumo. Va a estar un poco más de tiempo en el ciclo, pero con menos temperatura, con lo cual vamos a ahorrar energía. Interesante. Bueno, pues seguimos apuntando y tomando nota. La libreta, cuando tenemos con buena energía, tiene que ser bastante extensa, con bastantes páginas, porque la verdad es que son muchos los consejos que nos puede dar Manuel. Vamos a tener que publicar los apuntes después, Gemma. Yo creo que sí, también sería una buena idea. Aquí tenemos a Desde redacción nos hacemos los esquemas para tenerlo todo bien a punto. Pues seguimos con los electrodomésticos de la cocina, en este caso, y seguimos con el lavavajillas. Lavavajillas, ¿dónde va a tener el mayor consumo? En calentar el agua. Fijaros que todo el rato estoy hablando de temperatura. Claro. En la nevera, en el frigorífico, bajar la temperatura, el mayor consumo. Lavadora, calentar el agua. Calentar el aire en la secadora. Y en el lavavajillas, calentar el agua, que es el que va a utilizar en el ciclo de lavado. Esto lo hace con resistencias eléctricas. Entonces, lo interesante aquí es al final es el mismo criterio. En la medida que podamos regular la temperatura del lavado a la baja, vamos a ahorrar energía. Los ciclos de lavado van a ser más largos, pero vamos a ahorrar energía porque necesitamos subir menos la temperatura del agua. Hay lavavajillas que permiten distintos programas. Tienen un programa por ejemplo, de 40 grados, otros programas de 65 grados. Esto también depende un poco de la vajilla que tú pongas. Si son ollas... Claro, si son ollas o son platos. Exacto, ya tienes que subir la temperatura. Pero si son lo típico de platos, cubiertos y demás, a 40 grados es suficiente. El ciclo a lo mejor tarda, en lugar de una hora, tarda hora y media. Pero aunque tengamos media hora más de ciclo, con esa bajada de temperatura de 65 a 40 grados, vamos a tener un ahorro energético importante. Ángela, toma nota que esa chuleta me la voy a llevar yo luego a casa. No, hombre, esto va a valer oro. Sí. Vamos a estar con el podcast de Manuel así conectados y delante de cada electrodoméstico a ver madre a cuánto mía, ponemos. Madre mía. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes están tomando nota, porque estábamos hablando antes también de lo del famoso audio del Mercadona, no sé si lo has escuchado. ¿No? De que suben los precios, ¿no lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Pues suben los precios, es uno ahora mismo de los supermercados que está pues aumentando su valor. Dura unos 40 segundos, pero te lo voy a resumir. Sí, además lo he puesto hoy varias veces. Pero Mercadona directamente. Sí. Lo que nos gusta es bajarlo. Espera, mira. Es nuestro placer. Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlo. Y esto es lo que ha dicho a continuación. Es más, si es que Mercadona dice SPB, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Con lo cual, pues no se entiende. Claro. Pon el audio. Vamos a poner un audio de un oyente. ¿El audio del oyente? Vale, ¿Lo que me dice? Lo que te dice. Vamos a escucharlo. Venga. Buenos días, por Dios, Manuel, no digas eso, no digas que tender la lavadora al sol es gratis, que como te escuchen los políticos seguro que ponen un impuesto a la ropa secada al sol. Por Dios, no lo vuelvas a decir. Pues no había caído, pero a lo mejor este oyente tiene razón. Conforme se están poniendo las cosas, a lo mejor tiene razón este oyente. Sí, totalmente. Sí. La verdad es que sí. ¿Tenemos algún mensaje más, Ángela? Bueno, nos manda otro de nuestros oyentes. Yo tiendo al sol siempre. Nos manda una foto que vive en el campo. Claro, qué bueno. Qué suerte. Claro. Bueno, tenemos ahora que analizar el termoeléctrico, a pesar de que ya hemos dado unas pinceladas, pero algún consejo más. El termoeléctrico, por ejemplo, no tenerlo enchufado siempre las 24 horas, porque el termoeléctrico, según tengo entendido, lo que hace es calentar el agua cada cierto tiempo. Es decir, si nosotros no estamos en casa
solo por la mañana y por la noche, pues basta con que enchufemos el termo a lo mejor una hora antes de ir a utilizarlo y en el momento dejemos de utilizarlo, apagarlo. Sí, a ver, el termoeléctrico, el funcionamiento es un depósito de agua, es un depósito de agua con una resistencia eléctrica dentro. Lo que hace, tiene un sensor de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos ese termo regulado a 55 grados, cuando detecta el termo, ese sensor detecta que está por debajo de 55, arranca, enciende la resistencia. Hasta que llega a la temperatura que le hemos marcado, 60, y, ¡pum!, y se para. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que claro, el depósito, solamente el depósito por sí mismo hace que el agua pierda temperatura. Entonces, cada cierto tiempo, como el agua está perdiendo temperatura, aunque no abramos los grifos, el agua va a perder temperatura sí o sí, cada cierto tiempo él automáticamente se pone en marcha para mantener la temperatura del agua a esa temperatura que le hemos marcado, 55-60 grados. Sí, para hacer una similitud, más o menos lo que hemos hablado del frigorífico. Si no abrimos la puerta, no tenemos que ese consumo de el funcionamiento del gas no se enchufa. El termo, evidentemente, si solo lo utilizamos y calientan el agua, digamos, esa vez que lo vamos a utilizar, no tiene que estar continuamente enchufándose. Claro. Bueno, no vamos a hablar, porque hoy estamos hablando todo el rato de consumo eléctrico. Uh-huh. No, nos dejamos a un lado lo que son los calentadores de gas y demás. Eso es otra historia. Otro tema. Y aquí, en lo que es el termoeléctrico, pues, hombre, como muy bien estás diciendo, intentar... No suelen tener programadores. Los termos, lo que hay en el mercado no suele tener programador. Alguno hay con alguna centralita, pero esto es tan fácil como irnos a la ferretería, como he dicho antes, comprar el programador, que son 10 euros, y ponerlo. Los podríamos coger y toda la noche. Oye, que yo que me levanto a las 7, pues a las 6... Lo enchufo. Que se enchufe él solo, y así cuando yo me levante tengo agua caliente, y no está cada 2 horas arrancando la resistencia. Claro, porque realmente la lavavajillas y la lavadora, como tú bien has dicho, ellas mismas, esos aparatos mismos tienen sus propias resistencias que hacen el agua caliente, no tienen que tirar del termo. Claro. También puede ser interesante, también depende de la época del año. Si estamos en invierno, nos vamos a duchar normalmente con temperatura más caliente, nos lo va a pedir el cuerpo, y cuando llega el verano, pues a lo mejor nos duchamos directamente con el agua fría o con un poco del agua templada, no hacemos una mezcla con mucha temperatura. Ahora en verano nos tenemos que ir a la playa, a ducharnos en la playa. Bueno, yo no sé si he contado alguna vez que los veranos que me iba al norte, yo, como allí el agua del mar es más fría, yo siempre, pues allá en abril... ¿Aprovechabas? No, por abril o por mayo me bajaba y me duchaba prácticamente con agua fría en la ducha, porque así cuando llegaba al mar, pues me podía aclimatar perfectamente. Eso es verdad. Sí, pero fíjate, lo que yo vengo a decir es que como en verano necesitamos menos temperatura, claro, hay que bajarla. Si tenemos un termo que permite regular la temperatura, podemos coger en verano y no ponerlo a 60, bajarlo a 50 o a 55. Claro. Esos 5 grados nos van a hacer ahorrar agua. Hay otra tecnología que lleva 2-3 años imponiéndose en el mercado, que es la que se llama aerotermia, la que denominan aerotermia. Esto al final es una bomba de calor. Son equipos mucho más eficientes, con mayor rendimiento. Acordado siempre de consumo igual lo que me da entre el rendimiento, con lo cual si tengo mucho rendimiento el consumo va a ser bajo. Y bueno, pues estos equipos que tienen un aspecto parecido a un termoeléctrico pero de mayor tamaño, nos van a hacer ahorrar energía. La única pega que podemos encontrar con estos equipos, no todos, pero los equipos más básicos, es el tiempo que necesitan para calentar todo el agua del acumulador. Algunos equipos se van a 6-8 horas para calentar todo lo que es el acumulador, Con lo cual, claro, un termo a lo mejor en media hora lo tienes caliente, pero con una aerotermia a lo mejor te vas con muy poco consumo, pero necesitan 6-8 horas. Si somos 3-4 personas en casa y una se tira 1 hora con la ducha y vacía el acumulador, hasta dentro de 5 o 6 horas no tenemos agua caliente. ¿Y realmente son eficientes, como tú has dicho, estos aparatos? Sí. A ver, es un poco ser consciente del aparato que tenemos y un poco pues ir acostumbrándonos a, oye, pues no tirarnos 1 hora en la ducha. Claro. Esa es otra, no tirarnos 1 hora en la ducha, pero en fin. Bueno, antes hablábamos, antes de entrar tú, no sé si ya estabas escuchándonos, pero Ángela y yo hemos dicho esos consumos fantasma o stand-by, apagar las regletas, ese puntito rojo que tenemos en muchos de los televisores, electrodomésticos, en fin, muchos aparatitos de la casa que tienen ese sí, en muchos puntos rojo de la casa tenemos regletas para conectar todo lo que podamos. Sí, pero el stand-by realmente
actualmente, ¿cuál es ese consumo que tiene? En torno a un 3-4%. Pues No es poco, ¿eh? que creo que sí, que es importante. Por ejemplo, lo típico que tenemos, yo creo que muchos tenemos en casa, en la zona del comedor, tele, DVD, vídeo, aunque no lo usemos, ahí está enchufado. La Ahí cadena está. de música, que tampoco lo usamos, y ahí está. Sí. No sé, los que tenemos el Cargadores Apple de TV. móviles también. Cargadores de móviles que los dejamos enchufados Sí. ahí continuamente. Sí, los ordenadores portátiles, el router, la antena del router, las antenas amplificadores para que me llegue la señal del router a toda la casa. No es poco. Fijaros, yo no me había dado cuenta, pero ayer dije, vamos a ver, pero si yo aquí en el comedor tengo el vídeo, el DVD y la cadena de música que no pongo desde hace meses y ahí están enchufados. Yo con los aparatos estos que tengo en mi casa, que sabéis que hemos comentado muchas veces, Esos que me gustan a mí. yo más o menos tengo que en mi casa el stand-by está en torno a unos 100-110 vatios continuos todo el día. Ahí. Ayer quité, como os digo, la cadena de música, el DVD, simplemente los desenchufé, la cadena de música, el DVD, el vídeo, y ahora mismo está en torno a 80 vatios. Pues fíjate. Madre mía. Son 20 vatios, que es muy poco, pero es que son las 24 horas del día, Sí. Claro. todos los días del mes. Todo lo que decíamos de los céntimos, céntimo a céntimo, al claro, final, claro, al mes claro. te supone Y- un gasto de dinero Y grande. no solamente son los céntimos, es que esos céntimos después los van a sumar el impuesto eléctrico, que es el 5%, más el 21% del IVA. Esto es una burrada. Gema, pon un audio de un oyente que nos dice lo siguiente. Venga, ponlo. Este señor que ha dicho eso del impuesto a tender la ropa al sol no va muy desencaminado, porque en Bélgica, donde viví durante unos años, estaban buscando vecinos que tuvieran un pozo construido para ponerle impuesto por el agua de lluvia que recogían. O sea que no va desencaminado. Aquí es posible que nos pusieran un impuesto al que tienda la ropa al sol. Estoy seguro, porque los políticos son tremendos. Terminaremos teniendo un impuesto por respirar, ya verás. Bueno, pues al paso que vamos, seguro que sí. Lo que sí que tenemos es una buena lista de consejos con todo lo que tenemos, con todo lo que nos ha dicho Manuel hoy, recomendándonos cómo utilizar y hacer esas buenas prácticas en lavadora, lavavajillas, nevera, bueno, pues todos estos aparatos que hemos nombrado y que son de uso diario sí o sí. Sí, hay un tema que porque no se quede ahí en el tintero, que es el tema del etiquetado energético de los electrodomésticos. Ah, sí, perdón, es verdad. Esto cambió, sabéis que antiguamente teníamos el A+, el A++ y todas estas historias. Esto cambió en 2021. Ahora solo va de la A a la G. El etiquetado energético de electrodomésticos actual va de la A a la G. Entonces, si tenemos que comprar un electrodoméstico, en la medida de lo posible, hay que comprarlo con una clase A o como mucho con una clase B. Para que tengamos una idea, comprar un electrodoméstico de clase B a comprarlo con una clase F es un 68% de ahorro energético. Madre Simplemente mía. por eso es un 68% de ahorro. Y una clase A++ antigua equivale más o menos a una BC actual. Una BC actual. Con lo cual hay veces que también nos sale a cuenta renovar esos electrodomésticos porque depende también de este consumo energético, como Claro. tú has dicho, el consumo y lo que se nos vaya en la factura de la luz. Claro. Tenemos ahí unos ahorros simplemente por el tipo de aparato que vayamos a comprar. Pues esos detalles, ¿no? Que tenga un programador, que yo pueda regular temperaturas, las revoluciones de la lavadora. de la lavadora, ese tipo de cosas, o las temperaturas en la secadora, lavavajillas. Ese tipo de cosas nos van a permitir tener después, cuando lo vamos a usar, muchas más opciones y tener esas formas de poder ahorrar. Estaba yo riéndome aquí yo sola, yo misma, diciendo lo ignorantes que somos por no perder 5 minutos y leernos el manual de Pero los escúchame, electrodomésticos. que eso no lo hacemos ninguno, Eso no lo hace nadie. Eso, Gema, no lo hace nadie. Hombre, yo Muy poca yo soy la gente que se pone a leer las instrucciones de una nevera. Yo, como sabéis que me gustan los botoncitos y los A ver. cablecitos. Es más, nos guardamos, como ahora vienen con varios libros con muchos idiomas, nos los guardamos todos ahí. Incluso Exacto, no se pierde, los libros nunca se Nunca pierden. se pierden. Siempre están almacenados en un cajón. Y lo pero bueno, nunca te da lo por bueno también leerlos. es que ahora muchos de ellos aparecen en PDF y de vez en cuando pues tienes la lucidez de decir,
uy, voy a consultar el PDF, que es mejor que abrir un tocho de libro en el que me voy a encontrar 5 idiomas y no sé dónde va a estar la respuesta a la pregunta que estoy buscando. Y si no, siempre será bueno escucharnos en la 103.7 y escuchar a Manuel, Claro. A Manuel Romero diciéndonos estos tips. Porque claro, efectivamente, los consejos. hay un audio que te vamos a poner también donde un oyente te pregunta lo siguiente. Buenas de nuevo. Una duda que tengo, porque yo he hecho una comprobación que ponía el termo, lo apagaba domingo y lo encendía los viernes, porque entre semana me duchaba en el trabajo, ¿vale? Y luego lo mantuve en marcha y el consumo de la luz esos meses fueron idénticos, tanto parándolo como no. Otra duda, si realmente a veces lo he llegado a parar y me ha durado casi 5 o 6 días y lo máximo que ha bajado la temperatura ha sido 1/3, ¿vale? ¿No será más caro si lo apago y tiene que encender y volver a calentarlo todo de nuevo que si lo mantengo encendido? Pues el consumo será menos porque solo tiene que calentar un poquito, lo poquito que baja, ¿vale? Esa es la duda que tengo, que no lo tengo claro, ¿de acuerdo? Y decirte que el termo mío es de los económicos, de los baratitos, que no es de estos sofisticados que llevan sistemas de ahorro y tal, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a ver. También depende de dónde tenga este señor puesto el termo. Si lo tiene puesto dentro de la vivienda, yo comentaba antes que el termo es un acumulador de agua con una resistencia eléctrica. Ese acumulador por sí mismo va a perder temperatura, va a perder energía hacia afuera. Si yo tengo el termo dentro de la vivienda... Quieres decir que también influye, si lo tenemos en el balcón o en la galería, a tenerlo dentro de casa. Claro, porque esa pérdida energética depende del salto térmico entre la temperatura del agua y lo que tienes fuera. Yeah. Si dentro de la vivienda yo tengo 20 grados y fuera hay en invierno 5, 6, 8, 10, hay más salto térmico, va a tener más pérdidas energéticas. Entonces, eso lo que va a hacer es que baje mucho más rápido la temperatura. Sin embargo, si yo tengo el termo dentro, lo tengo programado y se apaga a las 11 de la noche y no se vuelve a encender hasta las 6 de la mañana, la pérdida de temperatura que he tenido en esa noche es muy poca. Con lo cual, cuando arranca la resistencia, a ver, yo lo tengo comprobado en mi casa. Yo lo tengo así programado. Cuando arranca mi resistencia, a las 6 de la mañana, se tira calentando el agua 5 o 6 minutos. Y ya está toda la noche apagado. Ya. Pero esto es porque la pérdida de temperatura del termo durante la noche menos. es poca. Claro. Es poca. Bueno, Manuel, pues no sé si nos queda algún consejo más que nos puedas dar en cuanto a este ahorro energético en nuestros hogares. Hemos repasado y hemos conocido todos esos tips en cuanto a los electrodomésticos que más utilizamos, pues frigorífico, lavadora, lavavajillas, termo, secadora. También esos stand-by de las televisiones y todos los aparatitos que tenemos enchufados. A ver, quedan electrodomésticos como el horno, las vitrocerámicas. Las vitrocerámicas tienen una potencia muy alta, entre 600, según el que tú pongas, van a estar entre 600, 800 hasta 1500, 2000 vatios. Pero también recordar siempre que depende del tiempo que lo vayamos a utilizar. Si lo utilizo 5 minutos, el consumo es muy bajo, como el horno. Son equipos que al final son resistencias eléctricas, con lo cual es simplemente los minutos que lo tenemos encendido y ya está. Y ahí hay pocos consejos que dar. Utilizarlo conscientemente, el horno ponerlo el tiempo justo, no tenerlo antes 1 hora y después prolongado, dejar por ejemplo los alimentos a cocción baja, digamos en los últimos minutos. Con Sí, el pero encendiendo una que sea del tamaño de mi olla. Si yo pongo una grande, sí. Claro. No, me refería al horno, lo que solemos hacer, que estamos despistados. Ahí voy a hacer pescado al horno, enchufo el horno, a la media hora pongo el pescado y quito el pescado y apago el horno. Puedo apagarlo antes, con lo cual el pescado continúa cocinándose. Sí, porque tenemos ya el calor ahí, con lo cual... Efectivamente, a eso me refería. Bueno, en principio yo creo que hemos repasado bastantes electrodomésticos de los que tenemos en casa, con lo cual... Yo sí que tengo una pregunta. Esa controversia y esa discusión que yo tengo con muchos familiares de me voy de la cocina, dejo la luz encendida. ¿La dejo o la apago? Tú antes has dicho que a mayor uso prolongado, menos energía consume, con lo cual...
¿Cómo? A ver, no sé, la luz de la cocina. La luz de la cocina, la luz de la habitación. Yo estoy entrando y saliendo, voy y vengo. ¿Es aconsejable apagarla o dejarla encendida? Acuérdate siempre de que el consumo es potencia por tiempo de uso. Si tú la tienes encendida, vas a estar consumiendo más energía. A ver, la recomendación fundamental es que si no lo necesitas, apágalo. Yo es que creo que es lo más lógico. Con lo cual, oye, ¿qué son 3 minutos? Pues 3 minutos que estoy ahorrando energía. Sí, la historia viene pues por todo esto que dices, pues un tubo de la luz de la cocina, que si se tiene que calentar, que si tiene que arrancar, esas cosas siempre me han llamado mucho la atención. Tú siempre acuérdate de potencia por tiempo. Yo siempre me acuerdo de ti y digo, ¿qué haría Manuel en estos casos? Potencia por tiempo, con lo cual, cuanto menos tiempo lo utilicemos, los aparatos menos van a consumir. Bueno, un poco por adelantar el siguiente programa, esta semana ha habido una noticia interesante que comentaré dentro de 2 semanas, que está relacionando con un cambio en una directiva europea, ya daré más detalles, como digo, dentro de 2 semanas, que nos van a obligar en un tema en las viviendas. Va a ser obligatorio. Este es un cambio parecido a lo de los vehículos de combustión. Esa prohibición de los vehículos de combustión en 2035 va a venir de una forma parecida a las viviendas. Como digo, ya dentro de un par de semanas lo comentaremos en detalle. Bueno, nos dejas intrigados de aquí a 2 semanas. Sí, a partir de esa noticia, bueno, vamos a hablar un poco porque con esa política lo que quieren es que se haga mucha rehabilitación de edificios, de viviendas, rehabilitación energética. Entonces vamos a hablar en el siguiente programa de la rehabilitación, de qué cosas tenemos que mirar. Si vamos a hacer algún cambio en casa, vamos a rehabilitar algo, en qué nos tenemos que fijar para darnos cuenta si eso que vamos a hacer nos va a producir un ahorro energético o no. Bueno, pues todos esos son consejos que escucharemos dentro de 2 semanas, pero antes de terminar la sección con buena energía, Ángela, de nuevo tenemos otro audio de un oyente. Sí, Manuel, no te libras. Vamos a Oye, escuchar, muchos, eso está bien. Vamos a escuchar a la chica. Por favor, ¿podría otra vez decir algo sobre la secadora que no me ha quedado claro? No sé, eso del secado, un poquito, ¿me lo puede explicar un poquito mejor? Ay, y gracias y buenos días. Pues Manuel, de nuevo recordamos estos consejos para la oyente que pide, pues que recordemos esos buenos consejos de la utilización de la lavadora, de la secadora, perdón. El primero es utilizarla con el tambor lleno. Como cualquier electrodoméstico, el tambor a la máxima capacidad. Por supuesto, si podemos utilizar el sol, que es coste cero de momento. Y la otra, intentar, si nuestra secadora no lo permite, utilizar ciclos de secado con temperaturas no frías, pero sí bajas, temperaturas más bajas, porque el mayor consumo de la secadora está en subir la temperatura del aire para hacer el secado. Entonces, vamos a intentar utilizar temperaturas bajas, que también va a venir bien porque algunos tejidos con temperaturas altas pues se estropean antes. Se estropean antes, se encogen, surgen esas... Y en la lavadora, como hemos comentado, utilizar el centrifugado con muchas revoluciones para que le quite más agua y así la secadora dura menos. Bueno, pues ahí quedan de nuevo para esta oyente que ha pedido volver a escuchar esos consejos sobre la buena utilización, o mejor dicho, una utilización eficiente de la secadora. Manuel, también nos has adelantado ese próximo programa, aunque nos has dejado muy así, estaremos atentos a las noticias, a ver cuál es esa nueva propuesta para las viviendas de cara también pues a ese futuro 2030-2035 que nos van a hacer correr y nos van a hacer remodelarlo todo. Bueno, si quieren quitar los coches de combustión en 2035, pues imaginaros lo que están pensando. Todavía no está aprobado, ahora mismo está en proceso de ser aprobado, pero quieren que ciertas viviendas dejarlas fuera del mercado, que no se puedan ni vender ni alquilar. Esa es la propuesta que hay en este momento. Pues todavía nos dejas más preocupados con esa noticia. Veremos si la localizamos antes de esas 2 semanas que tú vengas, porque no vamos a estar aquí en el limbo. Pero desde luego, pues muchísimas gracias por estos buenos consejos, por esta sección de Con Buena Energía en la que siempre aprendemos mucho y siempre nos das mucho trabajo para conocer nuestra propia casa y nuestro propio hogar. Por lo menos os hago pensar para el fin de semana, que hoy jueves todo el fin de semana leyendo manuales. Ya te digo, todo el fin de semana vamos a estar. Yo de momento las revoluciones de la lavadora tengo claro que las tengo que bajar. No, que las tengo que subir. Las tienes que subir. Las tengo que subir, perdón. Ojo, no te confundas. No me confundo, ya te digo yo que no, que cuando hago las cosas pienso bastante en Manuel. Bueno, muchas gracias, Manuel. Nada, a vosotros.
en el momento exacto, bajo la luz perfecta.